Bueno, en realidad solo es para dar paso al cierre del foro. Nos parecía súper importante terminar este foro social con una mesa en la que hablásemos de iniciativas y de experiencias que están construyendo poder colectivo para la transición, para una transición ecosocial justa, porque efectivamente necesitamos mucho poder colectivo para conseguir todas estas cosas de las que llevamos hablando día y medio. Le hemos pedido a Yayo Herrero que nos introduzca este tema, ¿no? La importancia de esta construcción de poder colectivo y que modere el diálogo entre diferentes iniciativas. Y bueno, os voy a presentar a Yayo. Yayo Herrero es antropóloga, activista ecofeminista. Sabéis que forma parte de multitud de iniciativas, es miembro de Ecologistas en Acción, del Foro de Transiciones, trabaja en la cooperativa Garúa, me voy a olvidar de algo, pero bueno, y en los últimos tiempos, además, su activismo más cotidiano quizá está más vinculado a los entornos rurales, ¿no? Y a las iniciativas que surgen desde ahí. Así que muchas gracias, Yayo. Las personas que venís al diálogo podéis subir a la mesa, a la tarima, y ya os presenta, pero la podéis subir ya a acompañar. Que pueda pasar lista. Porque no sabemos si habéis llegado ya todos y todas. A ver, por ahí viene Breno. Breno. ¿Marga está por ahí? Sí, ahí está Marga. Y Aritz también. Bueno. Muy buenas tardes, boas tardes, arratsaldeón, bona tarda. Y muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias también por haber invertido este fin de semana y mucho tiempo previo, que sé que es mucho, en arrancar, digamos, estas conversaciones absolutamente necesarias, imprescindibles, para poder pensar cómo configurar una forma distinta de vivir que recomponga lazos rotos con la trama de la vida y también lazos rotos entre las personas, ¿no? Y antes de presentar a las personas que están aquí, que van a formar parte de esta conversación, voy a tratar como de introducir algunas cosas, saltándome muchas y no incidiendo mucho, porque básicamente la recopilación que se ha hecho de los distintos pactos como que plantean todo un panorama de propuestas, de trabajos, de retos y de conflictos que yo creo que con los que muchos de ellos coincidimos plenamente y que me parece que son cruciales en este momento. Pero sí querría señalar algunas cosas respecto a las transiciones ecosociales justas que me parece que es muy necesario en este momento tener en cuenta, ¿no? Una cosa que compartiremos muy probablemente, pero que yo creo que merece la pena decir, es que dice Bruno Latour que estamos viviendo en un mundo extraño. Las palabras más repetidas estos días con el tren de tempestades que ha dejado medio arrasada zonas importantes de Andalucía, en Galicia y en muchos otros lugares, una inundación tremenda, casi la necesidad de evacuar a 9.000 personas del centro de Coimbra, ¿no? De las palabras más importantes que más salían eran la incertidumbre, el no saber qué iba a pasar, es decir, cómo una buena parte del conocimiento científico meteorológico en este momento se transforma en todo un cúmulo de incertidumbres, porque una buena parte del conocimiento que hemos ido construyendo lo hemos hecho aprendiendo, observando ciertas regularidades que se daban en la trama de la vida que ahora dejan de darse, ¿no? Por tanto, estamos en un momento de profunda incertidumbre, ¿no? Ese momento que dice Isabel Stengers, que es el momento de la intrusión de Gaia. Ella se refiere a ese momento en el que la propia crisis ecosocial irrumpe como elemento político central, un elemento político con el que no se puede negociar, pero que está ahí. Nunca más vamos a poder dejar de hablar de estas cuestiones, ¿no? También quiero recordar que nos encontramos en un contexto de inevitable contracción material. Me parece que esto es clave tenerlo en cuenta.
Queramos o no queramos, los 8.200 millones de personas que habitamos en este planeta vamos a vivir por las buenas o por las malas en un contexto de contracción material. Digo esto porque aquí estamos pensando en el más allá del crecimiento, estamos pensando en cómo abordar esto, pero hay otras personas que también piensan. Y piensan respondiendo distópicamente al momento que estamos atravesando. Es decir, Donald Trump, Javier Milei, muchas de las cosas que estamos viendo son la respuesta distópica a la contracción material. No se nombra el cambio climático, no se nombra la contracción material, no se nombran las crisis o incluso se niegan, pero básicamente se actúa como si ante esta situación que de facto es así, la respuesta tuviera que ser decir que sobra gente. Me parece que es importante señalar esto porque mucho de lo que queremos construir, muchas de las propuestas que tenemos, las vamos a tener que desarrollar en un contexto crecientemente fascista, en un contexto crecientemente violento, en un contexto en el que vamos a tener que atravesar y enfrentar muchas dificultades. Muchas de las compañeras activistas y militantes de muchas organizaciones, por ejemplo, argentinas, nos cuentan que desde que Milei llegó con la motosierra, una buena parte del activismo está centrado en la pura supervivencia física, ¿no? Lo digo porque precisamente y teniendo en cuenta este contexto, sabiendo que tenemos propuestas, no tenemos un problema de propuestas, podemos tener un problema de tener una hoja de ruta perfectamente cerrada, pero en todos los lados donde vamos, cuando nos planteamos qué habría que hacer, salen muchas cosas parecidas a las que hemos esbozado aquí también. La cuestión es tener poder construido de abajo, poder colectivo, para poder afrontar este momento violento que atravesamos y para poder, de alguna manera, hacer que algunas de estas propuestas se conviertan en una realidad. Por eso, la cuestión de la organización, la construcción de comunidad, la construcción de redes de personas que se organizan para tratar de construir esperanzas y sueños que puedan ser factibles en un contexto que parte del conflicto es absolutamente crucial, ¿no? Quería señalar como algunas cosas que a mí se me ocurren que son importantes tener en cuenta para hacer este camino y que sirven para pensar cada uno de los pactos y el conjunto de la transición ecosocial justa como marco, digamos, en el que poder actuar, ¿no? Tener en cuenta que estamos pasando de una acumulación por desposesión que dijo Edith Harvey, que sigue estando muy presente, una acumulación que es patriarcal, que es colonial, que es antropocéntrica, que es brutal y violentamente capitalista, ¿no? Estamos pasando también a una acumulación por represión, ¿no? Creo que tenemos que pensar en cómo nos vamos a organizar en posibles futuros y presentes, que ya lo son. Tenemos aquí personas que están esperando juicio, ¿no?, por tirar agua teñida con remolacha en el Congreso de los Diputados, y en este momento se está negociando en el Parlamento de Grecia una nueva ley para sancionar con penas de cárcel a quien ayude a personas migrantes. Yo esta mañana he compartido una mesa con Elena Maleno, que lleva años atravesando esta situación por llamar a salvamento marítimo cuando sale una patera, ¿no? Ese contexto de represión creo que obliga a pensar cómo lo vamos a hacer, cómo nos vamos a organizar. Cada acto que hagamos tiene que prever y tiene que tener el respaldo suficiente detrás para que si compañeros o compañeras son multados, son encarcelados o lo que fuera, podamos responder a una y no dejar solas a las personas que de alguna manera bueno, pues protagonizan o están en la primera línea coyunturalmente de esos procesos, ¿no? Hay que tener en cuenta que además de este crecimiento
digamos, de dinámicas. Hay quien prefiere hablar de autoritarismos, de populismos autoritarios de ultraderecha porque entran en disquisiciones más o menos sesudas sobre si es fascismo o no. Yo me gusta llamarlo fascismo porque creo que lo es, porque creo que está organizado, porque creo que en este momento hay ejércitos, policías, hay sistemas judiciales en donde se lleva desde hace años actuando para controlar esos modelos y me parece que es necesario mirarlo cara a cara, ¿no? Hay que decir que nos encontramos también en ese contexto de rearme y en ese contexto de empuje, digamos, por el tema de la guerra. Por tanto, me encanta ver que se ha incluido ese pacto porque todo lo que tiene que ver con el antimilitarismo, con la cultura de paz, me parece que es una cosa crucial en el momento en el que estamos. Y bueno, algunas cosas así más tipo titular. Primero, en un contexto de contracción material hay que tener en cuenta que incluso las alternativas, si no las pensamos con perspectiva de clase, se puedan transformar en monstruosas. Nuestras alternativas, que son necesarias, necesitamos una transición a las energías renovables, necesitamos una transición a una movilidad sostenible, necesitamos un sistema alimentario diferente, necesitamos vivienda. Si se hacen sin tener en cuenta los límites y la perspectiva de clase, esas alternativas se pueden convertir en monstruosas. Yo estuve en México en un congreso de ecología política y todas las mesas redondas en paralelo que hubo terminaron con la misma pregunta: ¿cómo nos vamos a defender de la transición energética de los ricos? Así terminaron todas las preguntas. Me parece que es importante tenerlo en cuenta. En segundo lugar, la propia perspectiva de clase. Hemos participado desde el Foro de Transiciones en los últimos años en algunos debates en torno a la transición ecosocial justa y hemos tratado de priorizar que en esos debates participaran fundamentalmente personas que se encuentran en una situación muy violenta desde el punto de vista de clase. Gente que no tiene casa, que cree que la va a perder, que no llega a final de mes, gente que se encuentra en una situación de pobreza, ¿no? Lo que nos decían es, primero, que muchas veces no entienden lo que decimos. Hay que hacer toda una sociología de las traducciones terminológicas, ¿no? En segundo lugar, distinguían o establecían una contraposición muy fuerte entre las agendas ecológicas y las agendas sociales. Esa brecha hay que salvarla como sea. Como se entienda que la pobreza o solventar la pobreza es una cosa contrapuesta radicalmente al tema de la sostenibilidad ecológica, no tenemos ningún tipo de posibilidad de hacer ningún tipo de transición. Por tanto, ese diálogo me parece que es completamente clave, ¿no? Hablaban también, y una cosa que salía, era la necesidad de mirar las urgencias de una forma como polisémica. Tenemos urgencias en frenar el cambio climático, tenemos urgencias en adaptarnos a él, en frenar las dinámicas de extractivismos, pero ojo, también urgencias en que deje de ahogarse la gente en el estrecho de Gibraltar, urgencias, en detener el genocidio contra el pueblo palestino. Hay una urgencia que es la de la vida concreta y cotidiana y otra urgencia que es la de la trama de la vida. Las dos son plenamente complementarias y no nos podemos olvidar de ninguna de ellas, ¿no? También una cosa que ha salido en esos debates es todo lo que tiene que ver con los cortoplacismos. Era muy gracioso ver en los debates cuando de repente alguien que venía más del movimiento ecologista decía: los gobiernos son cortoplacistas, y la gente más empobrecida decía: ¿cómo que son cortoplacistas? Si no miran nunca en el corto plazo que comamos mañana o que tengamos casa pasado mañana. De nuevo, como con las urgencias, hay visiones distintas sobre el corto plazo, que son complementarias y que todas han de ser escuchadas, ¿no? Hablé antes del contexto de violencia en el que muy probablemente se va a desencadenar o se va a desenvolver nuestro trabajo. Me parece que creo que debemos reflexionar sobre ello y pensar también nuestros pactos y nuestras propuestas, conjurando y viendo cómo vamos a atajar esas situaciones, ¿no? Y en ese marco podemos pensar, o en estos procesos que os digo que hemos hecho desde el Foro de Transiciones, hemos llegado prácticamente a tratar de establecer una definición de a qué le llamamos transición ecosocial justa, que básicamente es totalmente compatible con lo que ha salido aquí y salía. Decíamos que una transición ecosocial justa es un proceso planificado, deseado y compartido que tiene como principal
objetivo la garantía de condiciones dignas para todas las personas, sabiendo que ha de hacerse en un contexto de contracción material en pleno cambio climático y sabiendo que además se ha de compartir con el resto del mundo vivo y dejarle hueco a las generaciones futuras, ¿no? Es un tipo de formulación que de alguna manera enuncia posibilidades, pero enuncia también como límites o constricciones para ver a qué le vamos a llamar transición ecosocial justa. Me parece que también es bastante importante hacerlo, ¿no? Y termino barriendo un poco para casa, y digo barriendo un poco para casa porque, bueno, muchas de nosotras trabajamos desde perspectivas ecofeministas, ¿no? Y tenemos un poco la sensación de que mucha gente, cuando piensa en el ecofeminismo, lo que piensa es lo mismo de siempre con el pegote de los cuidados, ¿no? No es así. Es decir, las miradas ecofeministas son miradas integrales, que a veces también ponen patas arriba la ecología política, que a veces ponen también patas arriba algunas visiones que hemos articulado desde movimientos sociales y desde movimientos también sociales como el del ecologismo. Entonces, os quiero invitar a que exploréis esas miradas. Las miradas ecofeministas, desde nuestro punto de vista, son prácticamente las únicas que son capaces de meter dentro de una agenda lo que le pasa al planeta y lo que le pasa a la gente. Son las que enuncian también como privilegio la abstracción, que es el privilegio de quien no se tiene que ocupar de la vida concreta, ¿no? Y son, por tanto, miradas que no son solo para mujeres, son miradas que son para todas las personas y me atrevo a decir también que para nuestros compañeros de aventura planetaria. Por tanto, quiero terminar planteando que a lo mejor le echéis un vistacito a algunas de las cosas que planteamos, que no nos deis por leídas, que no nos deis por sabidas, porque hay mucho trabajo detrás y lo que plantea o lo que ha pensado la mitad del movimiento social tiene sentido y creo que puede ayudarnos a pensar una mejor transición ecológica para todos y todas. En el centro de todo lo que está es la construcción de comunidad. Y las personas a las que voy a presentar en esta mesa son personas que fundamentalmente y desde mi punto de vista construyen comunidad y construyen propuesta plantándole cara a un conflicto. Me parece que esto es importante. A veces hay discursos que dicen centrémonos en la propuesta y se olvidan del conflicto y no lo nombran. Aquí hay propuestas que nacen en muchos casos a partir de la identificación del conflicto. Y voy a presentar a las personas, ¿no? Bueno, teníamos la esperanza, y voy a presentar a quien no está, que me ha dicho que pidiera disculpas en su nombre, teníamos la esperanza que estuviera aquí Ana Pinto, que es una persona integrante de las jornaleras de Huelva en Lucha, un movimiento absolutamente espectacular porque es un movimiento de personas jornaleras en donde trabajadoras migrantes y trabajadoras nacidas en el país están trabajando codo a codo y un movimiento que a la vez que trabaja para mejorar las condiciones laborales, trabaja para mejorar las condiciones en general de la vida y contando la interacción con la propia naturaleza, ¿no? Está también Juan Pedro Sánchez de la plataforma Ulloa Viva. Está Breno Bringel, que forma parte del Pacto Ecosocial del Sur. Está Fernando de los Santos, que forma parte del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Eva Vilaseca, que es de la Asamblea Catalana per la Transició Ecosocial. Margalida Ramis, que la tenemos ahí conectada. Hola, Margalida. Que forma parte del Grupo Balear d'Ornitología y Defensa de la Naturaleza. Y también Aritz, que forma parte de Hausi Ecosociala. Lo que les hemos pedido es que cada uno de ellos y ellas en 5 minutos nos cuenten un poco el trabajo que están haciendo y cómo ven toda esta cuestión de las transiciones y de los pactos desde las perspectivas de sus trabajos y después, en un segundo momento, les hemos pedido una nueva ronda de intervenciones en la que puedan interactuar o responder o reaccionar buscando sinergias y asuntos en los que es necesario incidir de algunas de las personas que de 2 o 3 de las intervenciones que han venido, que acompañan la mesa, o también de alguna cosa que se haya podido escuchar en la puesta en común del trabajo de los pactos, que ha sido tremendamente rico, ¿no? Entonces, si os parece, os voy a ir dando paso en el orden que yo tengo aquí, o bueno, lo podemos hacer en el orden de la mesa, igualdad. Yo, si es en el orden que tenía, te pediría a ti, Juan Pedro, que fueras el primero en intervenir. Gracias. Gracias, Yayo.
Yo soy Juan Pedro Sánchez, soy el presidente de la plataforma Ulloa Viva. No sé si os suena el nombre de la plataforma, pero nosotros estamos alrededor de lo que es el proceso de Altrinon. No sé si eso habéis visto, habéis oído. Es la mayor planta de celulosa que se quiere construir en el país para que el 30% de la producción vaya destinada a tejido sostenible, que se denomina Liocel. Es tan sostenible que tiene que recorrer 20.000 kilómetros hasta que volvamos de nuevo a comprar el tejido Liocel, como ellos lo llaman. ¿Por qué? Porque en Europa, en España, no hay fábricas de hilatura. Tiene que ir a China, donde se tienen que hacer las bobinas de hilo. Y después va a ir a Tailandia, a Turquía, a cualquier otro país donde se va a fabricar el paño. El paño va a ser que va a permitir que luego se confeccionen prendas. Ya de por sí la propia industria, denominándose sostenible, lo hace imposible, su propio proceso de producción. Somos una organización que nació en febrero del 24, llevamos 2 años, somos 1.700 socios, la mayor parte hay gente del Estado español, pero principalmente del entorno de la comarca de la Ulloa, donde hay 6 municipios, Palas de Rey, Antas de Ulla, Monterroso, Melide, Golada y Santiso. Esos somos los que estamos en el perímetro del entorno de la fábrica. Os doy otro dato que es uno de los más monstruosos y con los que más hemos trabajado. Cada día esta fábrica consume 45 millones de litros, que es la cantidad de litros que beben los 360.000 ciudadanos de la provincia de Lugo. O sea, todo el agua que beben todos los vecinos de la provincia es la que consume la propia fábrica. Nos dicen que 30 millones se van a devolver al río mejor que como se cogieron. Mucho mejor. Cosa que les agradecemos. Pero hay 15 millones que se evaporan con partículas finas, con fluoruros, con azufres. Es decir, eso no se lo agradecemos. Entonces, nosotros, como tenemos solo 5 minutos, sí que os voy a decir una cosa. Hemos utilizado una cuestión que es, a Yayo le va a molestar, para no denominarnos ecologistas, no entrar en conflicto con los nacionalistas, para que todos estemos en ello, nos hemos ido a la naturaleza. Y en la naturaleza hemos encontrado un ejemplo que nos ha dado la propia naturaleza, que es una araña. Hay una araña que surge de un término que era, nosotros empezamos como radicales. Para la empresa, la prensa gallega y para muchos medios éramos radicales, que cortábamos carreteras, siempre con autorización de delegación de gobierno. Algo apuntaba Yayo que tenemos que tener muy claro, para que no nos presionen, para que no nos denuncien, para que no nos enjuicien. Después de montar eso en una discusión en un bar, dijimos, qué bronca hemos montado. Joder, menuda bulla. Esto sí que es una bulla. Esto sí que es gritar. Sí, pero es que resulta que hay una araña que se llama la bulla taeorácica, que solo se da en Girona, en Lugo y en Pontevedra. Porque nosotros nos gustan los animales porque vivimos con ellos y los tenemos allí en las orillas. Y además, nosotros hemos vertebrado nuestra lucha sobre el río Ulla, porque no somos los defensores del nacimiento del río Ulla. El nacimiento del río Ulla está en Antas de Ulla, pero el río vertebra su salida hasta el mar y afecta a todos los pescadores, todos los mariscadores de Vilagarcía de Arousa. 6.000 familias prácticamente. Y a mitad de camino nos encontramos con otro conflicto, que es una mina, la mina de Touro. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que también hay una plataforma. ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo que hacen las arañas. ¿Sabéis lo que hacen las arañas, no? Estamos en una universidad, hacen redes, ¿no? Yo creo que, bueno, hacen hijos y más cosas, pero hacen redes. Entonces, cuando hacen redes, están construyendo una manera de captar sensibilidades, de captar personas, es lo que queremos. Y eso es lo que nos ha permitido convencer, no solamente que tenemos un río que compartimos, que es común y que tenemos que cuidar del nacimiento a la desembocadura. Tenéis que entender una cuestión de cambio climático que ya yo he apuntado también, que es las lluvias que nosotros en Galicia estamos acostumbrados. A nosotros eso de ver que se inundan otros lugares del país es como, no saben ver la lluvia, estos no saben vivir la lluvia. Pero es muy, muy grave lo que nos ha pasado, porque en 1 mes y medio
la cantidad de agua dulce que ha caído del cielo es tan grande que ha matado el 80% del berberecho, del mejillón. ¿Por qué? Porque la diferencia, el vertido de agua dulce a la desembocadura del Ulla ha sido tan grande que estos mariscos no pueden vivir si no tienen una proporción de agua salada y agua dulce adecuada. Es decir, si queréis comer mejillón y almeja, tenéis que salir después de esta charla a ir corriendo a pedir las últimas raciones. Yo os lo aviso porque tenéis que tenerlo en cuenta. Entonces, hemos trabajado sobre el hecho de trabajar en red, sobre el hecho de que no vale que haya plataformas de una mina, plataformas del marisco. No, las plataformas al final somos una única. Si no nos unimos, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque el proyecto que quieren abordar en la Ulloa, donde vivimos nosotros, es alrededor de 1.000 millones de euros. Ya se han gastado 30. Nosotros ahora mismo en cuenta, os lo puedo decir porque es público, tenemos 85.000 euros. 85.000 contra 1.000 millones de euros es una lucha desigual. Pero luego abordaremos. Le paso ahora la palabra a Breno Bringel del Pacto Ecosocial del Sur. Gracias, Yayo. Buenas tardes a todas, todos, todes. Bueno, quisiéramos dar un saludo muy caluroso a este espacio, a este proceso también, ¿no? Desde el Pacto Ecosocial del Sur. Y quisiera arrancar por ahí con el nombre, ¿no? Hace 6 años, a principios de la pandemia, ¿no? Nos constituimos como colectivo latinoamericano. Ahora, bueno, somos activistas, organizaciones sociales de 12 países de América Latina y del Caribe. Y lo que nos movió en aquel momento era de alguna manera dar pues, respuestas a la urgencia, ¿no? De la situación, no solo de la pandemia, sino también de cómo se estaban construyendo una serie de pactos verdes, digamos, dominantes en el mundo, ¿no? El Green New Deal, el Pacto Verde Europeo, que hablaban de sostenibilidad con toda su retórica ecológica, pero con unos impactos brutales en América Latina, ¿no? Ahí nos constituimos como tal, veníamos de otras luchas, de otros espacios de antes, pero el Pacto Ecosocial del Sur nace ahí. Y discutimos mucho si darle el nombre pacto o no. ¿Y qué significa pacto, no? Muchas veces esta idea de pacto nos suena al pacto de la transición, al pacto de élites, y nosotras lo discutimos mucho y decíamos, no, el nuestro es otro pacto, es el pacto con la tierra. La tierra con minúscula, que es el territorio, y la tierra con mayúscula, ¿no? La naturaleza, Gaia, la Pachamama. Y el pacto es un compromiso. Es un compromiso de convergencias amplias, es un espacio en movimiento que, de alguna manera, nace y bebe de luchas previas en América Latina contra el extractivismo, y con intentos de construir alternativas, nosotros no lo llamamos al crecimiento, sino al desarrollo. De hecho, el grupo germen del cual salimos muchos del Pacto Ecosocial del Sur se llamaba así, Grupo Más Allá del Desarrollo. Y eso es otra casualidad curiosa, ¿no? Con el espacio cuando planteamos la idea de más allá del crecimiento. Para nosotras la idea de desarrollo era más importante que la de crecimiento, porque el desarrollo es el gran fantasma, ¿no? Del sur global, de esta retórica de que podemos desarrollarnos, llegar también a los patrones de crecimiento del norte. Y en este sentido, este grupo, el Más Allá del Desarrollo, nace en el 2011 al calor de protestas y propuestas de un ciclo político muy interesante en América Latina, por un lado de resistencias contra el neoliberalismo, resistencias contra el libre comercio, resistencias en muchos países, ¿no? Con estallidos tremendos, pero también con propuestas, con el ciclo del Foro Social Mundial, con el ciclo constituyente latinoamericano que permite que en Ecuador, por la lucha indígena, lucha ambientalista, se forje, por ejemplo, la propuesta de los derechos de la naturaleza, con propuestas que nosotras pues, ¿no? seguimos manteniendo a partir de ahí en este grupo, pensando que es indisociable estas dos cosas. No podemos pensar propuestas que no estén ancladas en el conflicto, sino son discurso vacío.
las propuestas tienen que estar ancladas en el territorio, tienen que estar ancladas en un conflicto ecoterritorial, en un conflicto social, y desde ahí trabajamos, desde ahí construimos también nuestras alianzas, nuestras propuestas, ¿no? Y creo que esto es muy importante cuando pensamos, no solo la imaginación política que podamos tener para tener alternativas, sino que estas alternativas estén capilarizadas. Muchas veces dentro de unas contradicciones que tenemos que afrontar, ¿no? Entonces, en ese sentido, por cerrar un poco esta primera idea, me parece que sí hay algo muy interesante de lo que se ha ido discutiendo acá, ¿no? De propuestas pero conflictos de forma articulada, que nos resuena mucho, porque en ese transitar de construir procesos de transformación ecosocial, todo el horizonte del post-extractivismo converge mucho con el horizonte del decrecimiento, todo el horizonte de ir más allá del desarrollo obviamente converge mucho con el horizonte, ¿no?, del ir más allá del crecimiento, y me parece que ahí hay un nexo muy interesante de las luchas, ¿no?, del sur global con las luchas que se pueden tejer y que se están tejiendo ya de alguna manera también, ¿no?, entre Europa, América Latina y otras regiones del mundo, que va precisamente en esta dirección, ¿no? Y con eso creo que ahí estamos tratando de afrontar ahora pues el límite, ¿no?, de muchas de estas alternativas que estábamos afrontando, impulsando por el nuevo escenario que ha llegado. Y lo dejo ahí para comentarlo después. Muchas gracias, Breno. Bueno, pues le voy a dar ahora la palabra a Fernando de los Santos, que, como dije, pertenece al Sindicato de Inquilinas de Madrid. Pues muchísimas gracias a este espacio que creemos que es muy importante porque, en primer lugar, porque sabemos que si actuamos solo desde un ámbito específico, en nuestro caso, por ejemplo, el de la vivienda, si le conseguimos cerrar un poco el espacio y el grifo al capital, se va a desplazar a otros ámbitos. Y por eso, lo primero que quería mencionar que estamos haciendo desde el Sindicato de Inquilinas es una confederación de luchas, por ejemplo. Hoy hemos iniciado con mucha ilusión esa escuela de luchas que hemos construido con CGT y CNT en el sindicalismo laboral y con Ecologistas en Acción. También, por ejemplo, en los últimos meses venimos trabajando en un protocolo de coles, también con ese intento de forjar alianzas con el ámbito de la educación del que hablábamos antes en los pactos, para que haya un punto de vivienda en esos colegios donde se identifiquen esas dificultades educativas de los niños, en muchos casos vinculadas a la precariedad habitacional que están sufriendo, ¿no? Y luego quería aprovechar también, y el grueso de la intervención, dedicarlo a combatir ese discurso hegemónico que hay ahora de que la solución al problema de la vivienda es construir, construir y construir. Esto lo estamos viendo en los grandes medios de comunicación, lo están comprando los grandes partidos políticos, etcétera, ¿no? Entonces, frente a esa idea de construir, construir y construir, primero, para rebatirla, darnos cuenta de que en la anterior crisis económica ya vimos cómo se quedaron 3,8 millones de viviendas vacías. Ahora mismo hay 3,8 millones de viviendas vacías porque se construyeron no atendiendo a la necesidad de las personas que las necesitaban para vivir, sino atendiendo al interés especulativo, que se basa en que el valor de la vivienda se está vinculando, cuando hablamos de que es un activo financiero, es que se está vinculando su valor a las expectativas de rentabilidad que va a generar. Es decir, no está asentado sobre la economía real, no está asentado sobre el valor de uso de esas viviendas, sino sobre lo que se espera que se va a obtener de ellas. Así es como funcionan las burbujas, ¿no? Esto a veces se entiende mejor pensando en las criptomonedas. Las criptomonedas no responden a ninguna realidad que haya detrás de ellas y, sin embargo, siguen subiendo de valor, porque quienes adquieren esas criptomonedas lo único que esperan es que el resto piensa de la misma manera y que entonces su valor va a seguir subiendo. En el momento en que esa confianza se pierde, se pincha la burbuja, como nos ocurrió en 2008, el valor cae de golpe y entonces las personas que habían hecho esas inversiones las pierden. Ahora hay una burbuja de alquileres, eso está generando una expectativa de que va a crecer indefinidamente, pero está alcanzando un tope, porque ya no podemos pagar más, no podemos vivir en espacios más pequeños. Entonces, frente a esa idea de construir, 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 que están alimentando quienes quieren que siga sucediendo esa revalorización de lo que tienen como activos, de los que están acumulando esas propiedades,
decimos, no, esto no es un problema de mercado, de demanda y de oferta, sino que la demanda, para empezar, está hinchada, porque quien está comprando la mayoría de las casas ahora mismo son quienes las compran para invertir, no para vivir en ellas. Y por otro lado, la oferta está secuestrada porque no se está utilizando para quienes las necesitamos para vivir, sino para pisos turísticos, también con muchísima trascendencia, impacto ecológico, a su vez como la industria de la construcción, que es una de las más contaminantes, ¿no? Entonces, frente a ese modelo, lo que estamos iniciando, por ejemplo, ahora en estos meses también desde el Sindicato de Inquilinas, es una campaña para que los poderes públicos recuperen todas esas viviendas que están en manos de esos fondos y de esos grandes tenedores que han ido acumulando esta acaparación por desposesión de la que hablábamos antes. Blackstone, por ejemplo, va a vender en los próximos meses miles de viviendas, en torno a 15.000 viviendas que va a vender Blackstone. Algunas de ellas que le fueron mal vendidas tras la anterior crisis, vivienda pública. Estamos reclamando que esas viviendas vuelvan a un parque público de vivienda o vuelvan a manos públicas. Por otro lado, tenemos varios bloques en lucha en Madrid. Bloques que se han organizado frente a sus caseros, que querían expulsarles de sus viviendas, que están resistiendo en ellas y que también reclamamos que esas viviendas vuelvan a manos de quienes las necesitamos para vivir. Como hemos hablado antes en los pactos, poner las necesidades de las personas primero y no ese interés económico, especulativo, que nos venden como que este crecimiento económico revierte en unas mejores condiciones de vida y sabemos de sobra que no es así. Ahora bien, tenemos que tener mucho cuidado cuando se habla de vivienda pública, porque el modelo actual de vivienda pública es un modelo que gestionan esos mismos fondos. Y entonces vemos como en Madrid el 20% de esas viviendas públicas están vacías. Primero, porque hay que tener 3.000 euros al mes para poder acceder a ellas. Y segundo, porque quienes acceden a ellas de repente se encuentran con cláusulas abusivas que hacen que el contrato acabe siendo casi de precios de mercado, porque tienen que pagar también el IBI, los gastos de comunidad, el seguro de impago, porque tienen que contratar los suministros energéticos también con empresas del propio grupo de esos fondos, porque no están haciendo el mantenimiento para reducir costes. Entonces, todo eso también tiene unos efectos nocivos. Entonces, ¿cuál es el modelo que proponemos frente a eso? Y ya cierro con esto, el modelo del cooperativismo, el cooperativismo de vivienda. Tenemos que, primero, hay un sentido común propietarista que se ha ido generando y que ha ayudado también al desmantelamiento del estado de bienestar y de los servicios públicos. Si tengo acceso a la propiedad, entonces puedo ir perdiendo derechos en otros ámbitos porque al menos tengo esa propiedad que siempre sube de valor. Entonces, frente a esto, primero tenemos que trabajar en paralelo con esas alianzas para fortalecer lo público, pero al mismo tiempo el cooperativismo de vivienda lo que hace es desmercantilizar la vivienda. La propiedad queda en manos de la cooperativa y los cooperativistas que adquieren es un derecho de uso y solo tienen que pagar una cuota de uso, pero tienen ese derecho de manera indefinida. Es decir, tenemos lo que necesitamos de esas viviendas, que es estabilidad, que es seguridad, que es que si no podemos pagar en un momento dado, esa cooperativa también tenga unos fondos para que eso se cubra. Y ese es un modelo además atractivo porque tiene también trascendencia sobre otros temas que se han hablado aquí, el ecologismo, los cuidados, son modelos de cooperativa. Y ahí ya estamos construyendo comunidad en nuestros bloques en lucha que permiten que tengamos también, trabajemos con el cooperativismo energético para esos suministros, que trabajemos con el cooperativismo de crédito para generar esas cooperativas y que el control sea colectivo comunitario, que lo tengan las propias vecinas que viven en esos bloques y que puedan también hacer vida en comunidad y tener espacios comunes. Bueno, a continuación va a tomar la palabra Eva Vilaseca, que es de la Asamblea Catalana per la Transició Ecosocial. Eva. Bueno, primero, gracias. ACTA, bueno, la Asamblea Catalana para la Transición Ecosocial, también conocida como ACTA, es un espacio que nace hace un par de años, 2 años y medio en concreto, con la ambición de generar un frente común para la transición ecosocial en Cataluña. Y partiendo de la idea, ¿no?, de que delante de la crisis ecológica, el auge del fascismo, etcétera, nuestro, digamos, objetivo sería conseguir que una mayoría social desee y luche para ese nuevo paradigma ecosocial del cual estamos hablando hoy aquí, y que para eso vemos insuficiente trabajar desde la resistencia y la denuncia, también únicamente desde la razón, y que manca el horizonte, el proyecto político, el luchar por algo, ¿no? Es decir, para dónde vamos, ¿no? Entonces, sentimos que una tarea pendiente es construir, pues, un proyecto político común que nos dé ese horizonte, que nos genere un marco que además sirva para
cohesionar ciertos movimientos que están muy territorializados, ¿no?, en luchas de defensa del territorio, o muy sectorializados con, pues, luchas por defensa del agua, energía, etcétera, en un marco común. Y que todo eso sirva, ahí conectando un poco con lo que decías tú, Yayo, más allá de dibujar un proyecto, sirva sobre todo para cuestionar alianzas y para ir haciendo un trabajo de acumulación de fuerzas y de poder popular. Y cuando hablamos de un proyecto, entendemos que ese proyecto tendría que tener 3 elementos. Aquí me copio de Yayo porque es como ha sido parte de nuestra inspiración, así también como Breno y el Pacto Ecosocial. Pues uno de los principales elementos es que tenemos que conseguir construir una agenda común, ¿no?, que ponga la urgencia social y la emergencia ecológica en la misma agenda, ¿no? Por eso ese diálogo entre los movimientos más de derechos básicos con el ecologismo es imprescindible. Otro elemento es que tenemos que conseguir pensar también en proyectos macros y que sean implementables desde el contexto político, cultural y social de hoy. Aquí no es que el proyecto micro y comunitario no sea importante, lo es, remarcar que lo es, pero que es verdad que desde el ecologismo nos hemos centrado mucho en hacer macrodiagnósticos de biodiversidad, de crisis climática, y resolvemos siempre en lo pequeño, ¿no? Y nosotros desde la Asamblea también queremos apelar a propuestas que al menos hablen pues puedan tener propuestas ecosociales a escala catalana, ¿no?, que es nuestro, digamos, ámbito de intervención. Y el tercer elemento es que ese proyecto tiene que tener una propuesta de reconversión productiva concreta y aterrizada, que proponga, que tenga una respuesta a qué pasa en el mundo, digamos, del trabajo. Otra idea, ¿no? Ese también partimos de otra idea, que es que me diráis, no, pero ya tenemos proyecto político, es verdad, ¿no? O sea, hace años y años que estamos dibujando horizontes, pero es verdad también que no hemos apelado a mucha gente que no está aquí, ¿no? O sea, que es claro que no hemos llegado a mayorías. Y creo que es importante también partir de esa insuficiencia. Es decir, nuestro proyecto tal vez está incompleto, tal vez no incorpora ciertas miradas, ciertas gente, y es por eso que es importante sentarnos a hablar, ¿no? Y es esta nuestra propuesta política. Nuestra propuesta de intervención política de ACTE es simple, que es sentar mucha gente diferente, gente que vaya más allá de nuestros cercos habituales, a hablar y a ponerse de acuerdo en torno a un proyecto político común que dé respuesta, pues, a la crisis ecosocial, ¿no? ¿De qué estoy hablando? Pues estoy hablando de poner a hablar el ecologista que quiere de crecimiento de la industria del turismo con las trabajadoras del sector del turismo de la Costa Brava, o del ecologista urbanita con los agricultores de Cataluña, y también para generar esas... por ejemplo, recomponer las alianzas, que por ejemplo en el campo de la agricultura no tenemos la pequeña y mediana agricultura aliada con la agroindustria, ¿no? Entonces, intentar hacer un trabajo de romper esa alianza y recomponer esa alianza con una alianza de clase, con las clases trabajadoras urbanas y con otros movimientos sociales, ¿no? O sea, es una tarea en realidad muy, digamos, artesanal de construir alianzas, y que la basamos en la construcción. Sentamos a hablar a la gente en torno a lo que llamamos a los conflictos, a las conversaciones pendientes. Y eso lo materializamos mediante la propuesta de los pactos ecosociales, que hoy Arnau, a quien ha estado en la sesión por la mañana, ya os lo ha contado, que es un proceso de diálogo y acuerdos que se basa, que van a ser varios pactos basados en la reconversión productiva de Cataluña, ¿no? Vale. Uno va a ser, ahora estamos trabajando el pacto para soberanía alimentaria, vamos a trabajar turismo, industria, energía y movilidad. Y déjame decir 3 ideas de esos pactos. Una es que no partimos de cero, sino que partimos de una acumulación partimos de todo el trabajo que se han hecho colectivos, movimientos, etcétera, hasta ahora. La segunda idea es que los diálogos se hacen a partir de conflictos, se hacen a partir de conflictos y esas tensiones no resueltas entre colectivos.
Y tercera es que esas asambleas tienen lugar, esas conversaciones tienen lugar en los territorios, en los lugares donde esos conflictos se viven o tienen más, digamos, donde emergen, ¿no? Y el pacto tiene un doble objetivo. Por un lado, construir un programa político consensuado con un máximo de actores posibles y en segundo lado, bueno, el castellano. Y el segundo objetivo, una agenda de acción compartida, es decir, de todas esas propuestas entendemos que habrá 2 o 3 propuestas en las cuales estaremos más de acuerdo, que políticamente son más importantes por el momento político, etcétera, donde queremos articular campañas políticas compartidas entre esos actores que formamos parte del pacto. Y como objetivos indirectos, creo que es importante hablar de que lleguemos hasta donde lleguemos. Estamos cultivando una red un ecosistema de relaciones muy importante. Hoy ya tenemos contactos y conversaciones hechas que yo creo que ya tiene mucho potencial y que también al final estamos proponiendo un ejercicio colectivo de imaginación política de otros futuros. Y me he pasado máximo el tiempo. Lo dejo para el siguiente. Muchas gracias, Eva. Y le vamos a dar ahora la palabra a Margalida Ramis, del Grupo Balear de Ornitología y Defensa de la Naturaleza. Margalida, cuando quieras. No se te oye. Y a Arit tampoco se le oye. Ah, vale. Ahora sí. Muy bien, gracias. Claro. Para una vez que el centralismo no está en el medio, está muy bien. Un poquito bajito. ¿Dónde está el...? No sé dónde. Ah, no, es que lo están llevando desde allí. Vale. Dale ahora. A ver ahora. Oh, sí, ahora divinamente. Vale. Pues nada, muchísimas gracias por facilitar la posibilidad de participar, aunque sea así online. Yo ayer sí que pude estar, hoy era un poco más difícil por temas de conciliación, así que agradezco un montón a toda la gente de la organización que ha facilitado el poder estar ahora aquí con vosotras. Bueno, yo os explico un poco desde dónde venimos. Estoy en el grupo de ornitología y balear y defensa de la naturaleza. Siempre hago la broma de que mi especialidad no es la ornitología. Yo de estos pájaros poco, de otros pájaros sí que me he tenido que encargar en estos últimos años. Otros pajarracos. Mi trabajo allí ha sido dentro del marco de campañas de defensa del territorio históricamente en las islas. De hecho, es un grupo ecologista que lleva más de 50 años de trayectoria. Se inició desde el ámbito de unos compañeros ornitólogos, pero ha ido creciendo e implementándose en las islas, digamos, ampliando y poniendo muy el foco en precisamente la necesidad de la defensa del territorio y contra lo que ha sido los impactos territoriales del modelo de especialización turística, ¿no? Que aquí tenemos una especialidad y una dependencia muy significativa. Esto nos ha llevado, digamos, a complementar lo que era el ecologismo conservacionista más de los inicios con un ecologismo social que necesariamente ha tenido que indagar en las raíces de los conflictos territoriales y de los impactos territoriales de este modelo y necesariamente ir a cuestionar la raíz de esto que era precisamente el modelo económico, ¿no? Y en eso nos encontramos en que cuestionar
un modelo económico en el marco de una dependencia de un monocultivo del capitalismo. El capitalismo especializa territorios. A nosotros nos tocó el ser el paraíso de las vacaciones del sur de Europa ya desde los años 50, 60 y en adelante. Y en esa especialización, evidentemente, detrás del discurso de la competitividad y del discurso de la excelencia y del discurso, digamos, del posicionamiento como destinación turística, va todo un relato de colonización territorial, de especialización que vincula a una dependencia económica y social de este único sector económico. Aquí casi todo el mundo vive directa o indirectamente del sector turístico, y eso, así como ha ido desarrollando diferentes crisis propias del capitalismo que también se traducen en el sector turístico, ha ido incrementando, digamos, su presión sobre el territorio, digamos, creciendo o ampliando sus fronteras de mercantilización. Siempre decimos que empezaron en el sol y playa de la costa y han ido colonizando territorio hasta los pueblos de interior y ya directamente dentro de nuestras propias casas con el turismo vacacional, y ha ido también incrementando la explotación de la fuerza de trabajo en el ámbito turístico y vinculado, ¿no? Porque ha sido donde ellos tenían posibilidad de aumentar sus márgenes de beneficio en situaciones de crisis. Entonces, eso nos lleva a cuestionar por primera vez en 2017 de manera amplia y a la sociedad entera una necesidad de conflictuar con este modelo de turistificación. Y delante de este modelo de turistificación necesariamente surgen unas alianzas naturales del mundo del ecologismo con el mundo del sindicalismo, con el mundo de la vivienda, con el mundo de las trabajadoras del sector de la hostelería, organizadas en ese momento como las Kellys, etc. Pero luego tuvimos la pandemia, y la pandemia nos estalló en la cara de esta dependencia y nos hizo evidentemente conscientes de la vulnerabilidad de esa dependencia. Entonces, aquí hicimos un gran esfuerzo a nivel social de los movimientos sociales y de las organizaciones que estábamos ya de base más o menos trabajando estas cuestiones, en poner precisamente el foco en: tenemos una emergencia sanitaria, tenemos una emergencia laboral y social, por tanto, porque aquí se paró el trabajo, entonces eso fue una realidad, pero tenemos también la emergencia de poner el foco todos juntos para intentar ver cómo salimos de esto sin necesidad de reproducir, o precisamente viendo que esta vulnerabilidad nos obliga a tener que ir hacia otro sitio. Esta fue nuestra intención. Aquí salió el Pacto de la Vida al Centre, que fue como un pacto, un manifiesto de propuestas de transición ecosocial trabajado desde los movimientos sociales, que quisimos poner sobre el debate político de la transición post-pandemia, pero que evidentemente quedó en nada, porque el objetivo fue recuperar las cifras turísticas desde 2019 y, por tanto, recuperar trabajo. Aquí a nosotros nos salieron muchísimas dudas e incertidumbres, es decir, las compañeras Kellys que estaban en la Mani del 2017 estaban sin trabajo, necesitaban que la temporada turística volviera a iniciarse. Entonces, ¿cuál era la respuesta del ecologismo? Más allá de lo que es un faro de transición ecosocial, ¿no? Y en eso hemos estado trabajando en estos últimos años con diferentes iniciativas de cursos y de espacios políticos, porque la Vida al Centre no solo fue un manifiesto de propuestas, sino fue un proceso construido desde la base, que nos permitió ver la necesidad de no solo poner propuestas políticas, sino también tejer las organizaciones de base y tejer las redes en comunidad para intentar confrontar un modelo que lo que nos ha demostrado es que sigue, digamos, dando vueltas a la misma lógica, ¿no? De aquí salió también una propuesta de iniciativa legislativa popular que ayer explicamos en uno de los talleres del foro, que fue la iniciativa de Ley de Bienestar de las Generaciones Presentes y Futuras, precisamente con el interés de poner en el debate social y político la necesidad de entender que las políticas que se toman hoy, las decisiones políticas que se toman hoy, tienen también, no tienen necesariamente y condicionan de manera absoluta las condiciones actuales de la sociedad, ¿no? Las crisis ecosociales actuales, pero también condicionan el futuro. Y eso fue, bueno, una iniciativa bonita que salió, digamos, adelante y que
trajo como consecuencia la necesidad de poner sobre la mesa cuestiones más concretas vinculadas al trabajo, a cómo hacemos esta transición, una vez ponemos el foco hacia dónde queremos llegar, e hicimos este año un trabajo con Garúa precisamente para enfocar de qué podríamos vivir si no vivimos del turismo y cómo enfocar esto en el impacto sobre el trabajo de una transición decrecentista y feminista en las islas. Y ya con esto me quedo. Muchas gracias, Margalida. Bueno, y ahora le vamos a dar la palabra a Aritz Landeta. Cuando quieras. Vale, ¿se me oye bien? Sí, muy bien. Vale, perfecto. Bueno, pues como decía, yo soy Aritz, vengo en representación del colectivo Jauzi Ecosociala, Jauzi para los amigos. Y bueno, pues es un colectivo que se organiza a nivel de lo que conocemos como Ego Euskal Herria o Euskal Herria del Sur, es decir, la parte de Euskal Herria que está en el Estado español. Y bueno, pues Jauzi Ecosociala surge en las ecotopaquetas, ecoencuentros, será la traducción literal, celebrados en 2022, que tú estuviste, de hecho, ya yo también me acuerdo, Sí. en el Gaztetxe de Sastraga, en Portugalete, en el Bilbao Metropolitano. Y bueno, pues para la organización de estos encuentros se juntan distintos actores del movimiento ecologista de Euskal Herria y hacen una reflexión de que es necesario, por un lado, un espacio de puesta en común, por otro lado también un espacio de reunión. Y bueno, van un poco con la sospecha de que a lo mejor el movimiento ecologista en Euskal Herria necesita una nueva herramienta organizativa. No, y un poco con esa sospecha llaman una asamblea abierta el domingo, el último día de esas ecotopaquetas, de esos ecoencuentros, ¿no? Y de esa asamblea surge lo que conocemos como Jauzi Ecosociala, pero surge como dinámica, no todavía como agrupación, ¿no? Durante el próximo año y pico, Jauzi Ecosociala lleva a cabo varias acciones bajo la campaña Haien Luxu Agure Fakturak, es decir, su lujo nuestras facturas. Y tras dicha campaña, se inicia un proceso de reflexión para formalizar ya Jauzi Ecosociala como organización, creando una estructura a nivel nacional y acordando un poco los objetivos principales del colectivo. A todo esto, pues se presenta como colectivo en mayo del 2024, es decir, somos muy jóvenes. Entonces, bueno, la misión principal del colectivo se definió así. Lo voy a leer textualmente porque dio muchos quebraderos de cabeza, ¿vale? La misión principal es promover una transición ecosocial basada en la justicia social para hacer frente a la crisis climática y ecológica, disputando la lucha cultural y articulando a las mayorías. Vale, y dentro de esto también pues planteamos distintos objetivos, ¿no? Por un lado está el objetivo de llevar al espacio público la reflexión sobre la transición ecosocial, ¿no? Y de esta forma garantizar la lectura ecosocial pues, en diferentes espacios, sectores y frente a distintos acontecimientos, promoviendo, como decíamos, esa batalla, dando, como decíamos, esa batalla cultural, ¿no? Por otra parte, también nos marcamos como objetivo llegar a aquellos que no están activados en el ecologismo aún, ¿no? Es decir, activar a la mayoría social para conseguir una organización amplia y sólida a favor de la transición ecosocial. Esto implica también, y se ha mencionado antes también, trabajar el ecologismo de una manera más transversal, ¿no? Con el resto de agentes y luchas sociales. En ese sentido, pues forjar alianzas con el sindicalismo, con el movimiento feminista, con los colectivos LGTBIQ+, antirracistas, anticapitalistas, la Euskalgintza, la economía social transformadora, etc. Y por último, nos marcamos como objetivo también plantear alternativas habitables integrales, ¿no? Siempre y cuando se basen en la justicia social. Sobre todo para empezar a dar pasos desde ahora, para empezar a pensar y a crear la futura Euskal Herria deseable y habitable. Dicho esto, se podría decir que Jauzi Ecosociala, y aquí va la metáfora un poco chorra, anda en bicicleta, ¿no? Es decir, sobre dos ruedas. La rueda trasera es la denuncia, porque pues, la reconversión del capital y el proyecto neoliberal siguen vigentes en Euskal Herria, sin duda, y en este sentido es necesario seguir denunciando pues, la cultura fósil, la ampliación de la red vial con proyectos como el túnel subfluvial bajo la ría de Bilbao, que supondrá un aumento considerable del uso del vehículo privado, según el propio estudio ambiental del proyecto. Del túnel subfluvial, seguir denunciando el blanqueamiento vergonzante del oligopolio energético que aterriza muy concretamente en nuestro territorio mediante la triada de PNV, Repsol y Iberdrola,
y seguir denunciando, evidentemente, pues la explotación de la naturaleza y de las vidas humanas por el hombre, ¿no? Y entendemos que la denuncia es una forma de politizar y problematizar las injusticias. Pero al mismo tiempo también pensamos que es difícil avanzar sobre una sola rueda, ¿no? Y la denuncia no es suficiente. Entonces, el no por el no creemos que puede llevarnos al cinismo y a la desesperanza, y en ese sentido contamos también con la rueda delantera, ¿no? La de la propuesta, la de ser propositivos. Nosotros siempre decimos que una denuncia, una propuesta, ¿no? Y ser propositivas al final nos orienta a imaginar y a poner en práctica pues de forma colectiva alternativas más deseables, etc. Y sin embargo, bueno, esta creatividad política también puede ser problemática porque debe estar de alguna forma basada en la realidad y no en la fantasía, ¿no? Entonces, es necesario que las alternativas sean factibles y para ello es fundamental pues, desarrollar estrategias, tejer alianzas estratégicas y observar la realidad desde el punto de vista de su transformabilidad. Y hasta aquí. Muchísimas gracias, Aritz. Bueno, vamos a hacer una segunda ronda de intervenciones y en esta segunda ronda yo un poco lo que os había sugerido es tratar de establecer algún diálogo un poquito más cruzado y que intervinierais, bueno, pues reaccionando o comentando o estableciendo sinergias o diferencias con algunas de las cuestiones que han salido antes o con algunas de las cuestiones que salieron cuando se hizo la puesta en común del pacto, ¿no? Sí, de los distintos pactos. Si os parece, vamos a cambiar un poco el orden y, por ejemplo, lo voy a hacer así un poco como... ¿empiezas tú, Fernando? Vale, de nuevo intentad ajustaros a los 5 minutos para poder guardar un poco de cierre a la hora que estaba prevista. Ay. Bueno, la verdad que es complicado, ¿no? Pensando así sobre la marcha un poco, porque habría como que profundizar más en este tipo de acciones, así de conocernos y de ver lo que estamos haciendo. Pero bueno, yo como he ido muy acelerado también antes al final, quería poner en valor como dos cosas en positivo, ¿no? Porque quizá en la intervención pues he llegado al cooperativismo demasiado tarde. Y creo que es importantísimo mantener ese entusiasmo. O sea, que no podemos salir de aquí con cierta desolación, sino al revés, como decía también el compañero Aritz ahora al final, esa rueda trasera, pero sobre todo la delantera, de pensar un poco que sí, que si bien está ocurriendo lo que está ocurriendo a nivel global y quienes tenemos enfrente pues están ganando en fuerza, también estamos ganando en poder popular, todas las personas que estamos aquí, cada vez más nos estamos organizando, todas estas colectivos que estamos aquí reunidos, todo lo que estamos pensando en común y la capacidad que tenemos además si lo ponemos en común, si nos conocemos, si compartimos aprendizajes, compartimos espacios, compartimos recursos, nos apoyamos en acciones. Es decir, yo creo que es a partir de ahí como podemos empezar a hacer que esto sea más grande y que sea más grande a partir de estas alianzas que un poco ha salido también en todas las intervenciones, la idea de aliarnos y desde aliarnos desde lo territorial también, ¿no? Desde lo aterrizado, desde lo concreto, desde nuestras vidas cotidianas, que también hablaba ya yo antes. Es decir, vidas cotidianas, empezar a crear esa comunidad, que también ha salido esto de construir comunidad, pero que sea de verdad. Es decir, que no podemos simplemente juntarnos con aquellas personas a quienes ya conocemos de antemano y tenemos esa afinidad, sino empezar desde las escuelas, como hablábamos antes, los centros de salud, los centros sociales, las bibliotecas, los refugios climáticos, etcétera, ¿no? Todos esos espacios, que un poco, como se materializaba en el tema del cooperativismo, era también hacer un futuro deseable. O sea, si os metéis, por ejemplo, en Madrid, en el caso de Entre Patios o Sostre Civic, el trabajo que hace en Cataluña, pues qué bonito vivir en una cooperativa de vivienda, qué bonito tener un grupo de consumo con tus vecinas, qué bonito tener espacios comunes donde también... Qué bonito compartir parte de esos cuidados para saber que no dependemos de esos servicios públicos que a veces son deficitarios. Qué bonito también poder tener esa relación permanente con tus vecinas, saber que tienes estabilidad en tu vivienda, saber que el precio se va a ajustar también
tus ingresos, saber que no va a estar vinculado a un precio de mercado, sino a un valor de uso. Es decir, que para combatir esas otras dinámicas que nos aíslan, que nos individualizan, que nos hacen caer un poco en la ansiedad, lo que necesitamos al final es relaciones humanas, ¿no? Y entonces también ese entusiasmo en la propia lucha, en saber que estas luchas son posibles, que estamos consiguiendo victorias también y reforzarnos mucho en esas victorias, y que también tenemos y que encontramos conexiones, que no estamos solas y solos, porque de repente venimos aquí y decimos, vale, cada cual desde su ámbito territorial, cada cual desde aquello que a lo mejor por sus propias experiencias vitales, por su propio pasado, pues le ha activado un poco más, pero concienciadas de la misma manera en que aquí hay un problema, que hay unas pocas personas que tienen grandes capitales y que los utilizan para acumular toda esa propiedad y extraer todo lo sin preocuparse de las consecuencias para la gente trabajadora, y que luego estamos el resto, que si nos organizamos tenemos muchas más fuerzas que ellos. Vale, sí, es complicado. A ver, dos ideas. Una es que es muy bonito y ver que hay, que digamos que el movimiento ecologista, para decirlo de alguna manera, o que hay una tendencia en generar confluencias. Yo creo que más o menos desde la fase 2019, ¿no?, que hubo todo el movimiento climático, luego pasamos un momento pandemia, ahí desde entonces se ha ido cultivando, tal vez así como en cada uno en su territorio, desde sus lugares, una estrategia de ir más allá de la cuestión climática y hablar con el movimiento de la vivienda, con el movimiento antirracista, el feminismo, etcétera, para configurar movimientos ecosociales mucho más amplios. Y creo que la mesa de hoy, toda la jornada de hoy, bueno, desde ayer, ¿no?, creo que es una gran escaparate de eso, y creo que es una cosa importante a celebrar, ¿no? Yo cuando conocí, por ejemplo, a gente de Jauzi, pues también, bueno, hace como un año que fui allí, también fue muy guay por ver, ostras, que teníamos hasta, medio que nos constituimos a la misma época, incluso llegando a las mismas hipótesis y ideas, ¿no? Bueno, después cada uno se desarrolla con sus estrategias propias, pero creo que eso es importante, y que creo que está claro que es un camino a seguir avanzando y mejorando juntas. Y luego quería también hablar de un tema que ha ido saliendo, que es el tema y que es un reto para nosotros, que nosotras desde ACTE, a diferencia de lo que está hablando de Jauzi, sino que decía, nosotros primero hacemos denuncia y luego esa denuncia va atrás una propuesta, ¿no? Claro, nosotras desde ACTE vamos directamente con la propuesta. Y eso es un problema, bueno, no es un problema, creo que es un reto, creo que es importantísimo construir que es importante encontrarnos y construir desde la propuesta, pero a la vez ahí estamos en un momento político en que el mundo se está acabando, en que el fascismo está, bueno, pues está el otro con el de la motosierra, el tram, etcétera, en que la gente, más que sentarse a hablar, tiene ganas de salir a quemarlo todo, ¿no? Entonces, pero creo que es importante conciliar, digamos, el ir a quemarlo todo con sentarnos a hablar y generar propuestas, más allá de la reacción propuestas más allá de propuestas que se centren en la reacción a un conflicto, ¿no? Entonces, bueno, nada, quería abrir, pues nosotros a veces tenemos ese debate, tal vez ese conflicto o ese reto se puede resolver con un esquema de una articulación de ecología de organizaciones, donde hay una articulación donde podamos trabajar más desde quien hace acción directa en torno al conflicto, a quien trabaja la propuesta y se siente a hablar, bueno, en fin. Es algo no muy resuelto, pero quería como abrir ese debate. Yo sí que quiero hacer así como 3 ideas rápidas. Hay una cosa, porque antes ya yo he comentado acerca de Milei y Argentina, y nosotros viendo una serie que se llama El Eternauta, que es un cómic de un autor de los años 50, al cual le desaparecieron a su hija, a sus nietos,
les desaparecieron. La violencia es muy profunda, hay que tener cuidado. Pero el Eternauta reflexiona sobre una frase que es: nadie se salva solo, solo nos salvamos juntos. Y es algo que es el karma en el que estamos trabajando nosotros. ¿Por qué? Nosotros tenemos una mesa de coordinación nacional en el que está Greenpeace, Ecologistas en Acción, ADEGA, comunidades de montes, Sociedad de Historia Natural. Es decir, o conseguimos estar el mayor y lo más plural posible, porque las comunidades de montes están enfrentadas con Greenpeace y con ecologistas por las políticas forestales que quieren promocionar. Bueno, pero son gestores de montes. Tenemos que juntarles para entender que el eucalipto no y cualquier otra cosa así. Tenemos que hablar, tienen que estar junto a nosotros. Y luego os voy a leer, porque tengo que confesar que no os veo. Veo una masa porque esta mañana, cuando he salido de casa de mi amiga, me he puesto las gafas de leer y es una putada. Hay que usarlas. Entonces, iba por la calle y me he encontrado una librería de viejo. Entonces he encontrado un libro que le presté a un amigo y que no me lo ha devuelto, que es un libro que es La España vacía de Sergio del Olmo. Entonces he recordado cuando venía ahora para acá que había un texto en la introducción que es muy bueno, porque a mí me impresionó, casi me hace llorar de la emoción. Y el texto es muy corto. Dice: creían muchos españoles, las clases directivas españolas, que España estaba solamente en las capitales y en las ciudades, y desconocían la realidad viva de los pueblos y de las aldeas, de los lugares más pequeños, las necesidades, la vida, muchas veces infrahumana, de grandes sectores de la nación. Y todo ello es lo que el movimiento ha venido a redimir. ¿Sabéis quién escribió esto? Yo no le conocí, pero me ha dicho que era un tipo muy curioso, Francisco Franco. Es muy curioso, porque el testigo de este texto lo están cogiendo otros partidos. Y en el rural, Vox tiene una preponderancia cada vez mayor, que como Manuel Rivas escribe, Manuel Rivas tiene un libro que se llama Zona Defender, una compilación de artículos, ¿vale? Y en él hay una pequeña historia que cuenta, que es un pueblo de Alemania que debe tener, creo que eran 163 habitantes, en los cuales ganaba el 80% en las votaciones, eran partidos de extrema derecha, cuya línea principal era limitar la llegada de inmigrantes y atemorizar a la gente con los inmigrantes. Lo curioso es uno de los pueblos de Alemania con mayor porcentaje de gente de tercera edad. ¿Y qué significa? Que les cuidan, el 99% de las personas que les cuidaban eran inmigrantes. Es decir, estamos en una locura de entrar en unos miedos y en unas dinámicas, y en el campo, tenéis que empezar a escucharlo, pero el campo está retomando esta línea que dibujaba aquí Francisco Franco, y ahora se llamarán de otra manera, pero estamos en ese camino y tenemos que cuidarnos, porque o hacemos juntos todos, o si no, nos comen vivos. Aritz, ¿le das tú ahora? Vale, pues bueno, yo también desde lo que hemos desarrollado estos últimos 2 años desde Yausi, sí que quería traer como un poco 3 ideas principales o 3 puntos de apoyo para traccionar eso que llamamos la transición ecosocial justa, ¿no? Sería el decrecimiento, la soberanía y el cambio de modelo de gobernanza, ¿no? Y decir un par de ideas igual de cada una. Igual traer el decrecimiento a este foro no es lo más original, pero bueno. Bueno, simplemente eso. Nos acercamos a... o sea, venimos un poco de la idea, evidentemente, de que el crecimiento necesita, o sea, el decrecimiento necesita abandonar este modelo capitalista y eliminar del sistema económico un poco toda la lógica del lucro, porque entendemos también que desde alrededor de los 80 vivimos fuera de los límites del planeta, y cambiar esto supone una revolución cultural y económica enorme, ¿no? De todas formas, también somos conscientes del papel que juega Euskal Herria como territorio del norte global en este contexto, y con nuestro modo de vida concreto también, ¿no? Y decimos esto en parte por poner sobre la mesa, evidentemente, la deuda ecológica que tenemos, pero también por desmarcarnos de otras posiciones que entienden que dentro de nuestro territorio
que interpretan dentro de nuestro económico ciertas dinámicas coloniales, ¿no? Y esto se vincula directamente con la idea de la soberanía también, ¿no? Por poner un par de ejemplos, pues en el caso de la alimentación, por ejemplo, 9 de cada 10 alimentos traídos en Euskal Herria son traídos de fuera, ¿no? Otro más, la comunidad autónoma de Euskal Herria tiene una dependencia energética del 90,3%. Bueno, esto era en 2023, pero no creo que haya cambiado mucho. Entonces, esa situación de dependencia en sectores estratégicos, pues de alguna forma, bueno, no, de alguna forma no, completamente reduce nuestra capacidad de decisión sobre lo que consumimos y cómo lo producimos, y creemos que los modelos productivos situados en el territorio pues construyen sociedades más independientes y resilientes, ¿no? También, perdón, me he perdido. Vale, sí, bueno, y dentro de esto entendemos que algunos sectores económicos tendrán que crecer y otros tendrán que decrecer, ¿no? Y esta idea de soberanía se relaciona también con el modelo de gobernanza, ¿no? En el debate sobre la soberanía, algunas voces están diciendo que nos encontramos en un contexto de vuelta del Estado, ¿no? O sea, de vuelta al Estado, tras su repliegue neoliberal, ¿no? Y creemos que es clave, porque no entendemos el decrecimiento ni la profundización de la soberanía sin un papel central del Estado, de la planificación estatal, etc., pero al mismo tiempo también queremos poner en valor la necesidad de traer los centros de decisión pues, a niveles más locales y de distribuir el poder, ¿no? O sea, en definitiva, pasar de modelos de gobernanza alejados de la ciudadanía a modelos arraigados en la comunidad sería necesario si queremos hacer una gestión local de los recursos, y en este sentido se está hablando mucho desde diferentes propuestas emancipadoras en Euskal Herria, tanto desde el feminismo como desde el sindicalismo, del modelo público comunitario, ¿no? Sería un modelo estatal con un fuerte componente también comunitario. Entonces, bueno, igual a lo mejor después con otro ejemplo también se puede profundizar un poco en esto. Te queda un poquito de tiempo, Aritz. Si quieres poner ese ejemplo, puedes hacerlo perfectamente. Vale, pues sí, quería traer un poco el caso de Mekaner, que es una experiencia que hemos tenido en un pueblito de Euskal Herria, en Urduliz, donde la multinacional Stellantis de automoción hizo el anuncio del cierre de la empresa, ¿no? Y bueno, esto no puedo evidentemente desarrollar el relato, pero sí que nos dejó algunos aprendizajes porque hay una propuesta de reconversión industrial, ¿no? Y de alguna forma aquí se rompió la dicotomía histórica entre trabajo industrial, transición ecosocial, ¿no? Y se plantea, porque se plantea una propuesta de transición ecosocial como alternativa productiva y sobre todo como herramienta de lucha sindical. Se tejen alianzas entre trabajadores industriales, militantes ecosociales, instituciones locales y sindicatos. Y en este proceso además se interpela directamente a las estructuras estatales vascas, ¿no? El gobierno vasco, la Diputación, incluso instituciones municipales, ¿no? Y algo que queda completamente claro es que la transición ecosocial no es en ningún caso un debate técnico, ¿no? Sino que es un territorio de disputa política. Y además también, desde la experiencia de GKN en Florencia, nos traen la idea de la fábrica o la cooperativa, ¿no? Socialmente integrada, ¿no? Que tiene que ver con este modelo público comunitario del que hablábamos. Muchas gracias. Marta, ¿nos cuentas tú? A ver, yo un poco lo que me sugiere a raíz de todas las intervenciones, ¿no? Estos espacios están surgiendo y están surgiendo en muchos ámbitos y a muchas escalas, ¿no? Esta necesidad de poner el foco y hacer como una especie de dibujar un faro de esta transformación ecosocial que queremos, partiendo de los conflictos de lo cotidiano y de lo real, de nuestra materialidad real ahora y nuestra situación. Y en esto seguimos aprendiendo, seguimos como sabiendo leer la complejidad de todo el entramado actual que conforma esta vida casi distópica, que a veces nos cuesta de digerir incluso, pero refuerza mucho el ver que estamos siendo capaces de poner estos horizontes sobre la mesa. Yo creo que lo hacemos a nivel de debate político y a nivel de debate social, con propuestas concretas y con aterrizajes con mucho fundamento, ¿no? Y que generan como esta esperanza y esta luz, ¿no? De que hay posibilidades
más allá del crecimiento, más allá del desarrollo, más allá del capitalismo, todo esto que estos días ha salido aquí. También veo la necesidad, y surge también de manera como espontánea, una de las palabras que más ha salido es el tema de la comunidad. Y es que cierto es que mientras estamos haciendo estas propuestas, todos vivimos en espacios y en territorios concretos, tenemos nuestras vinculaciones políticas y vitales, y en eso también se está viendo la necesidad de recuperar estos tejidos comunitarios, quizá aprendiendo también muchas veces de vecinas migrantes que tienen todavía esta cultura como muy dentro del arraigo, que parte de lo cotidiano, que tiene un poder de subversión también en lo político, ¿no? Y que disputa esta cotidianidad, y en eso también nos juntamos y generamos estos espacios de transversalidad política, de codo, con esta voluntad de avanzar en estas soberanías que ahora comentaba Aritz, en generar estructuras que nos permitan emanciparnos incluso en lo cotidiano de estas imposiciones que nos quieren hacer creer que son ineludibles, y generando incluso movimientos de base muy amplios como el Sindicato de Inquilinas, que trabajan con este sindicalismo social de base que para mí es súper inspirador también, ¿no? Y en eso tampoco me quiero dejar, y creo que también tiene que estar allí, que no es solo juntarnos para resistir, sino que necesitamos avanzar. Y en ese avanzar a veces sí, estamos en eso de quemar, no quizá todo, pero sí algunas cosas. Y creo que eso también, esta conflictividad, también tenemos que ponerla sobre la mesa, porque hay una violencia implícita en el sistema, y creo que también en algunos casos, insisto, no quemarlo todo, pero sí quemarlo y sí apropiarnos de otras estructuras, aunque sean en procesos como Mecaner, ¿no? En temas en que recuperamos espacios productivos, recuperamos territorios y de alguna forma reivindicamos el bien común de lo que representan todas estas bienes materiales que nos sostienen y que sostienen la posibilidad de vida. En eso yo creo que también ahora hay muchas iniciativas que dan ese paso de juntarnos para avanzar en una ofensiva un poco más directa contra estas estructuras que parecen tan inmóviles. Y esto nos llevará a espacios de tensión donde los cuidados no son antagónicos, sino que forman parte también de esta necesidad de confrontar el desastre en el que nos están haciendo vivir, ¿no? De alguna forma. Son como tres escalas que en todas las intervenciones y todo lo que se habla de esos días creo que encajan y suman y son complementarias, no excluyentes en absoluto. Gracias. ¿Y Breno? Bueno, lo bueno de ser el último es que puedo dialogar con todos. Lo difícil es hacerlo en 5 minutos, ¿no? Pero creo que la cuestión de fondo, ¿no?, que está aquí en esta conversación, que es cómo construir poder colectivo para la transformación ecosocial en tiempos tan hostiles, pues hemos dado respuestas diferentes, ¿no? Y lo bueno es que no hay una respuesta, hay muchos caminos, muchas pistas, pero creo que sí hay en todas las, en las intervenciones algunos elementos comunes también. Y eso pues, es lo que quisiera comentar en 2 sentidos, ¿no? Creo que a la hora de pensar poder colectivo en estos tiempos de contracción material, de autoritarismos, de cultura de la guerra, de tantas violencias, el primer elemento central, que también es lo que de alguna manera hemos estado tratando de hacer aquí, es hacer un diagnóstico preciso, ¿no? Hacer un diagnóstico atinado sobre el tiempo histórico que vivimos. Y eso no es poca cosa. Si conseguimos hacer un diagnóstico atinado, ¿no?, sobre los obstáculos y los bloqueos a la transición ecosocial, por ejemplo, es un avance. Si conseguimos hacer un diagnóstico atinado sobre la reconfiguración del poder económico y político y geopolítico y cómo eso está afectando también la vida de los territorios, eso es mucho. Entonces me parece que el terreno ahí del diagnóstico es fundamental a la hora de poner en común también, ¿no?, nuestras lecturas y poder proponer ahí sí, a partir de ahí también visiones de mundo que son distintas a las que están circulando. Porque lo que está circulando hoy es una lectura
en el que estamos volviendo a lo que en los años 90 nos decían del there is no alternative, de que no hay alternativas. Otra vez nos están diciendo eso, no hay alternativas. Lo que pasa es que nos lo dicen los extremismos neoliberales, autoritarios, la extrema derecha, pero también lo dicen los progresismos. Y nosotras estamos en medio a esta política polarizada y paralizadora, en el cual unos sirven como fuerza de reacción y los otros como fuerza de contención a esa reacción. ¿Y dónde está la fuerza de transformación? Bueno, diciendo no hay lugar porque es inviable, porque no puede ocurrir, porque no existe. Claro, ahí me parece que en este camino, ¿no? El decir, acá estamos, hay alternativas concretas en los territorios, hay ideas, hay movimientos, se puede construir y avanzar a partir de ahí es un punto relevante para desbloquear, ¿no? Desbloquear esta narrativa que nos están vendiendo y que es completamente falsa. Y lo segundo que quería decir tiene que ver con la pluralidad de posibilidades que han salido aquí, que me parecen muy interesantes, ¿no? Yo las sintetizaría en 3 Rs. La R de la resistencia, la R del repliegue y la R de las respuestas. Porque la resistencia siempre ha estado ahí y creo que ahora está volviendo y va a volver con más fuerza todavía. Necesitamos resistir, porque lo que viene necesita, sí, que digamos claramente que no. Necesitamos resistencia a los territorios, necesitamos resistencia en múltiples espacios y la resistencia no es simplemente negativa en el sentido de oposición, ¿no? De la resistencia nacen los síes, de la resistencia también nacen los gérmenes a partir de los cuales construimos alternativas. Necesitamos resistir y vamos a resistir. Ponernos en modo de resistencia es muy importante en este contexto actual. Pero también quizás necesitamos la segunda R, que es la del repliegue, porque cuando hablamos del decrecimiento, necesitamos habitar otros tiempos también. Y el repliegue muchas veces se ve como derrota, ¿no? Como volver a nuestros espacios, volver a nuestros territorios, sacarnos tiempo para pensar, para compartir, para decir, igual esta pelea aquí en este escenario institucional no vale la pena. Igual esta disputa acá ahora no es la energía que necesitamos depositar, necesitamos replegarnos también, tener el repliegue como un horizonte no solo táctico, sino también estratégico, de habitar otros tiempos, otros, colectividad, comunidad, para partir de ahí construir. Y por fin la tercera R creo que ha salido son las de las respuestas, múltiples respuestas. Y la respuesta no es simplemente la respuesta de tener una propuesta. La respuesta también es esta multiplicidad, ¿no? De alternativas que ya existen, que construyen a cada día respuestas concretas a la vida de la gente. En América Latina hablamos mucho del pluriverso, ¿no? El pluriverso como este mapa de posibilidades en los que, bueno, pues tenemos la interdependencia, la ecodependencia, los ecofeminismos, los feminismos comunitarios, el derecho a la naturaleza, el decrecimiento, ¿no? Todo un mapa, una amálgama de posibilidades que no están aisladas, de alternativas y de respuestas que tenemos que seguir tejiendo de manera transversal, de manera colectiva, para construir a partir de ahí, ¿no? No solo otros imaginarios, sino también poder real, colectivo, junto con las luchas. Bueno, hemos completado 2 rondas, vamos a hacer una última muy cortita, pero quisiera de alguna manera, bueno, pues recapitular alguna cosa que a mí me parece, me ha resonado un montón, me ha resonado todo. Me parece además que estaban muy bien escogidas todas las personas, muy bien invitadas, ¿no? Seguramente hubiera podido haber muchas más, pero desde luego las que están son imprescindibles, ¿no? Y bueno, con esa idea de propuesta también plantear algunos noes, ¿no? Pero quisiera decir, la cuestión de los diagnósticos a mí también me parece clave, ¿no? Y me parece clave porque se dice tantas veces de lo de dejémonos de diagnósticos, hay que pasar a ver qué construimos, cuando muchas veces y cuando vamos a los lugares nos encontramos con que hay un montón de personas que sienten verdadero alivio cuando han podido comprender más o menos qué es lo que está pasando. Es decir, cuando trabajas, antes os hablaba de estos colectivos que vienen fundamentalmente de precariedades y de violencias sociales muy grandes, y lo que nos hemos encontrado es que no han encontrado trabajar sobre los diagnósticos y darle vuelta, ni les ha dado bajona, ni les ha asustado,
ni la gente es tan infantil como para que solamente un grupo más o menos de élite pueda entender qué es lo que está pasando en el mundo y no pueda ser compartido. Infantilizar, yo creo que a las personas es una falta de respeto a su inteligencia y a sus capacidades, ¿no? Y más bien lo que te dicen es que comprender libera un montón. Comprender de alguna manera o tratar de entender algunas de las cosas aceleradas que tanto aturden en este momento ayuda a pensar cómo salir de ellas, ¿no? Me voy a quedar también con eso que se decía del decir no. Decir no en este momento es muy importante. Tener la posibilidad de que cuando alguien le echa la culpa a las personas migrantes o a quien no es blanco o a las mujeres o a quienes son pobres o a quienes son disidentes de todo lo que está pasando, tengamos capacidades colectivas, que es como hay que hacerlo, para decir, mira, no te creo, a mí me parece que es una cuestión también fundamental, ¿no? Habéis hablado mucho de las respuestas y de las propuestas, a mí me parece que son claves. Habéis planteado un montón de cosas. La reflexión que tú hiciste sobre lo que pasa en los medios rurales y quién está copando los discursos, quién incluso está hablando en contra de las políticas de la PAC o del Mercosur, aunque las vota en el Parlamento, ¿no? Y se aprovecha de todos esos discursos en el medio rural. Trabajar eso es absolutamente clave. Y vamos a ir terminando un poco. Yo quería terminar con una reflexión que no es mía, que es de Marina Garcés. Marina Garcés dice que el futuro no existe. No existe. Y básicamente cuando vemos y creemos en futuros distópicos es porque estamos proyectando presentes que lo son, ¿no? Por tanto, si fuéramos capaces de visibilizar otros presentes que no sean una distopía, que hablan de comunidad, que hablan de apoyo mutuo, no quiero decir, no hablan, digamos, de una forma simplificada de cosas que no hemos ganado, pero hablan de que estamos en camino para intentar hacerlo, ¿no? Eso que Joanna Macy llamaba la esperanza activa, nos permite proyectar otros futuros que no sean una distopía. Y puede que algunas de nosotras no lo lleguemos a conocer. Yo tengo 60 años y creo que es difícil que ya vaya a conocer nunca una transición ecosocial justa global. Francamente difícil, pero no importa. Quedarán las semillas que queden para que otras personas las retomen. Y la vida viene durando 3.800 millones de años y nuestra especie lleva muy poquito tiempo y el capitalismo mucho menos, ¿no? Es verdad que a lo mejor no conocemos cambios globales que deseamos, porque mirada desde nuestro ombligo la vida es muy cortita. Pero también es verdad que yo en lo primero que empecé a participar fue en la lucha contra el apartheid sudafricano y yo vi caer el apartheid sudafricano. Y he participado en algunas luchas sindicales y las hemos ganado. Y he visto crecer un movimiento juvenil súper fuerte que frena un poco la pandemia, pero que rebrotará con fuerza. Y he visto también crecer un movimiento feminista que parecía implanteable. Y he visto y he conocido compañeras, hermanas de movimientos sociales en África, en América Latina, donde en unas circunstancias brutalmente hostiles la gente crea comunidad. Y hemos visto que cuando nos dicen que somos personas que solamente sabemos competir, hemos visto Danas, el tren de Adamuz, hemos visto el COVID, hemos visto un apagón donde la gente da un paso al frente y dice, yo me quiero hacer cargo de otros y otras. Yo me quiero organizar para hacerme cargo de la parte que me toca. Y eso somos los seres humanos. Y parte de la resistencia y de la reexistencia, por tener esa posibilidad, en este momento pasa por reconocer que cualquiera de las personas que estamos aquí gracias a una ingente red de colaboraciones que no nombramos porque las damos por hechas. Cuando dejamos a nuestra hija el primer día en una escuela infantil en brazos de alguien que no conocemos, cuando nos ponemos un tratamiento médico que es brutalmente agresivo con nuestro cuerpo porque nos lo ha puesto alguien que no conocíamos de nada pero en quien confiamos que nos va a ayudar. Vivimos porque hay una red de confianzas invisibles, cristalizadas y a veces, gracias a las luchas, convertidas en institución, que son las que nos mantienen con vida. Y en este momento una parte fundamental para mí de esa resistencia es ponerles foco, ponerles luz y que cuando nos digan que la gente no sabe colaborar, que es radicalmente individualista, decir no te creo. Dice Marina Garcés que solamente las personas libres
pueden hacer promesas. Dice que solamente las personas esclavas que no tienen ningún tipo de capacidad sobre su presente y sobre su futuro no son capaces de hacerlas. Hacer una promesa significa básicamente reconocer una situación presente y proyectar algún tipo de futuro. Yo quisiera terminar un poco planteando que pensemos en esas promesas y que a las personas que están en esta mesa, un poco así a traición, les dije que pensaran en algún tipo de compromiso. Me gustaría que formularais desde lo que son vuestros colectivos alguna promesa, ¿no? Alguna promesa, algo con lo que estéis dispuestos, algo que tenga un cierto grado de concreción, con lo que estemos dispuestos a comprometernos. Bueno, pues en esta ocasión vamos a empezar por Breno. Gracias, Yayo. Pues creo que para nosotros en el Pacto Ecosocial del Sur, y puede resonar aquí también, una idea clave como promesa, como horizonte, es que nuestras luchas tienen que ser localizadas, pero no localistas. Localizadas porque deben ser territorializadas, pero no localistas porque no podemos aislarnos. Y yo creo que con ese espíritu, ¿no?, de transversalidad, de colaboración, de poder tejer juntas y juntos, estamos también pues, tratando de construir un internacionalismo diferente, un internacionalismo desde los territorios, un internacionalismo ecoterritorial, ¿no? Muchas gracias. A ver, una promesa también tuya, breve, a ser posible. Nosotros, junto con las plataformas de Mina de Touro y la plataforma de defensa de la Ría de Arousa, lo que sí empezamos a reflexionar en los cafés cuando acabamos las reuniones de trabajo, y es que tenemos que generar una escuela en la que una plataforma que lleva 25 años, otra que lleva 15 y otra que lleva 2, seamos capaces de construir una escuela, no de plataformas, una escuela de ciudadanía que continúe lo que plantea Yayo, que somos el resultado también de muchos otros esfuerzos previos, ¿no? Y para que no dormáis, porque Yayo lo ha puesto bien, pero os tengo que decir una cosa. Nosotros no sabemos, en base a el conocimiento de esta plataforma está basado sobre todo en conocimiento técnico. Biólogos, ornitólogos, ingenieros de montes, ingenieros de estructuras, gente que nos ha acompañado para leer 8.000 páginas de un proyecto que, aunque nos dicen que puede ser para el IOCEL, tenemos que leer y comprender, de acuerdo con Breno cuando plantea lo de proyecto localista, defendemos nuestro territorio, pues tenéis que tener en cuenta que la Unión Europea, a espaldas nuestra, está desarrollando una estrategia de rearmamento vinculada al conflicto de Ucrania, vinculada a Rusia, al futuro, y al que el Trump no quiere venderle munición. Y tenéis que comprender una cuestión con nuestro proyecto, que es, hay una cosa para las balas de fusil, de armas, de cañones, que es algodón de guerra, un algodón de guerra que se fabrica principalmente en China, porque hay mucho algodón. Pero también se utiliza para fabricar esto nitrocelulosa. La nitrocelulosa es celulosa de alta calidad que, mezclada con una fórmula química, se va a utilizar para crear la munición de Europa, porque los yanquis no nos van a pagar la munición que estamos entregando a otros. ¿Qué significa? Que nuestro compromiso, y en las plataformas lo hablamos, es crear escuela de ciudadanía, de volver a reorganizarnos, a leer la realidad de otra manera y, sobre todo, si hace falta, ponernos violentos en la violencia que sabemos ejercer para que esto no suceda. Porque seguro que en los próximos meses podremos leer, seguramente, que esta fábrica puede producir parte de la materia prima para la munición de los europeos, que no tenemos, que compramos. Ya estaba aquí. Supongo que nuestra promesa es pues el seguir trabajando, articulando espacios de diálogo, espacios democráticos, espacios el máximo diverso posibles para construir propuestas de futuro para la transición ecosocial de Cataluña, y también añadiría creo que también sería importante ser flexibles y aprender en todo incorporar, digamos, los cambios, digamos, metodológicos o reenfocar la propuesta política para que la construcción de esos futuros y esos espacios de diálogo sean posibles o consigamos construir esos frentes amplios.
Pues yo 2 promesas telegráficas y relacionadas, una más individual, otra más colectiva. La individual, aquí hemos hablado de que el problema son otros y tenemos también que hacernos cargo de la incomodidad y del malestar de que en algunos ejes a veces estamos en el lado del poder y de los privilegios. Yo he venido aquí como inquilino y como trabajador, pero soy también un hombre blanco, cis, hetero, y eso implica un revisarse. Y se relaciona con la promesa colectiva, que es cuidemos nuestros espacios. Tenemos que hacernos también como empezar a hacer realidad esas prácticas que estamos proponiendo, empezarlas a hacer realidad en nuestros espacios, para que sean espacios amables, para que sean espacios alegres y para que sean espacios en los que quepamos todos, todas y todes. Aritz, porfa. Sí. Pues igual por tomar un compromiso que no nos vamos a perder en discusiones y debates poco fructíferos o estériles, ¿no? A nosotros creo que como colectivo en Euskal Herria nos ha afectado mucho que todo el tema de la transición energética de una forma muy concreta tome la centralidad de la discusión en el panorama ecologista y no, a mí me gusta llamar que la gente tiene el síndrome de Don Quijote. Están obsesionados con los molinos, ¿no? Y bueno, creo que estamos intentándolo y estamos siendo capaces un poco de intentar cambiar el marco, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora estamos haciendo un intento muy fuerte para trabajar todo lo que es el modelo de transporte e intentar socializarlo, porque nos parece que es otra forma de hablar de transición energética sin perdernos en debates que generan mucho conflicto entre la gente organizada. Entonces, un poco eso, intentar, desde eso que decíamos de esa visión estratégica, pues intentar hacerle caso a eso y no perdernos por el camino. Muchas gracias. ¿Y tú, Margalida, cierras? Vale, pues a ver, yo hace poco una amiga me contó que estuvo en una charla de Angela Davis, creo que el año pasado en Barcelona, y ella dijo una cosa que creo que nos podemos tatuar todos los ecologistas y la gente que estábamos en movimientos sociales organizados, que es eso de la esperanza como disciplina. Y yo añadiría que la alegría como disciplina también, ¿no? Porque estamos en tiempos que la verdad es que a veces aceptar nuestra vulnerabilidad pues implica dejarse impactar y atravesar por todo lo que implica vivir en estos tiempos que nos han tocado vivir, y a veces eso se hace un poco indigerible y nos arrastra o incluso nos genera tensiones en espacios con los que tenemos que construir y poner esa esperanza allí y la alegría como disciplina en estos espacios organizados para seguir con fuerza. Yo creo que ponemos esa promesa por nuestra parte. Muy bien, pues muchas gracias a todas las personas que han intervenido. Le mandamos un abrazo a Ana Pinto, que no ha podido estar. Muchas gracias a quienes habéis organizado y hemos terminado. Muchas gracias. Perfecto.